Mundo Ejecutivo Estado de México presenta el podcast donde conocerás las historias de los empresarios más exitosos de nuestro país. Cómo ser exitoso y no morir en el intento. Hola, soy María Eugenia Moreno, publisher de Mundo Ejecutivo Estado de México, y te doy la bienvenida a Cómo ser exitoso y no morir en el intento, el espacio donde líderes de distintos sectores comparten su historia, sus retos y su visión del éxito. Hoy me da muchísimo gusto presentar a una mujer que ha construido una carrera sólida en el mundo de la comunicación, el marketing de experiencia y la creación de marca desde lo más humano, las relaciones públicas. Ella es María Luisa Sabaú, fundadora y directora de Bla PR Solutions, consultora especializada en PR, eventos, estrategias con influencers y posicionamiento de marca. Con una carrera en empresas como Heineken, grupos Sipnersol, Sicario, Luptonic, ha trabajado para marcas como Uber, Amazon, Tanqueray, Johnnie Walker, Corona Capital, entre muchas otras. Vamos a descubrir cómo se construye una reputación sólida, cómo se lidera un negocio desde la creatividad y cómo se encuentra el equilibrio entre ser empresaria, mamá y gestora de experiencias. Muy bienvenida seas, María Luisa. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, gracias, Maru, por recibirlo. Muchas gracias a ti por darnos tu tiempo y platicar con nuestro público de Mundo Ejecutivo. Me gustaría saber cómo descubriste que tu camino estaba en la comunicación y las relaciones públicas. Bueno, fue un camino difícil. Yo vengo de dos escuelas muy exigentes. Primero el colegio suizo, en el cual era súper exigente, y yo cuando empecé a buscar el mundo del marketing y de eventos, fui muy cancelada. Era así como, no, como, o sea, números, arquitectura, medicina, ¿no? Entonces yo por eso también escogí irme al ITAM. Y cuando vi administración era como, en el suizo de administración era para tontos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a estudiar administración? Entonces yo dije, pero si soy buena para los números, me voy a economía, sin saber qué era economía. Entonces yo entro al ITAM estudiando economía y no me gustó nada. O sea, todo lo que es comprobación de teoremas, supuestos, a mí no me gusta. O sea, a mí lo que me gusta es que ya el teorema esté hecho, me gustan los números y me gusta ser creativa. Pero entonces dentro del ITAM entro a una clase de administración y me gusta muchísimo el tema de marketing. En el ITAM como tal no había una carrera de marketing, entonces pues estudio administración y me especializo en marketing, las 4 o 5 optativas que había, y fui muy feliz. Pero yo no soy esta persona que desde chiquita sabía que quería hacer, ¿no? Yo sufrí mucho, estudié lo que había que estudiar y terminé la carrera sin saber a dónde me iba a dirigir, y todo el mundo esperaba que acabara en un banco. Entonces, cuando fui a las entrevistas de trabajo en bancos, yo me quería morir. O sea, fui y dije, no quiero hacer esto, yo no quiero entrar a las 6 de la mañana a la bolsa, y no, o sea, yo me veía, sufría mucho. Y entre esas entrevistas fui a una en un lugar que ya ni siquiera existe, que se llama tonight.com, pero era mucho más libre, mucho más creativo, trabajo con marcas, y fue donde, a pesar y en contra de todos mis tíos, mis papás, ¿no? Me fui ahí, y fue cuando empecé a agarrarle un poco de gusto al tema de marketing y de trabajo con marcas, y siempre tuve un background de relaciones públicas, donde, no sé, hacía fiestas y llegaba muchísima gente, me llevaba con gente de muchísimos lados. Entonces, como en México no existía como tal la carrera de relaciones públicas, nunca lo vi viable. Fue hasta que entré al mundo laboral que encontré que se podía hacer y que existía, ¿no? Entonces fue como llegué. A ver, ¿cómo está eso de que hacías fiestas y llevabas a muchísima gente? Pues mi escuela era muy pequeña, el colegio suizo era muy chiquito y a mí siempre me gustaba llevarme con muchísima gente. Entonces hacía amigos en diferentes escuelas, y cuando yo, no sé, mi mamá se iba de viaje y hacía una fiesta, llegaban 300 personas. O sea, era una cosa tremenda. Y luego cuando salía a las discotecas, me decían, ay, bueno, viene María Luisa, y llegaban 10 mesas de personas y personas que consumían muchísimo. Entonces los antros, desde que yo era pequeñita, pues me echaron el ojo y me decían, no, pero es que te pagamos por venir. Y yo, ¿pero cómo me van a pagar por venir? Y mi mamá me decía, no puedes trabajar en una discoteca, ¿no? Entonces siempre tuve este poder de convocatoria muy grande. Y ya cuando me fui a vivir sola, les tomé la palabra y empecé trabajando para discotecas y haciendo convocatorias para eventos, ¿no? Me buscaban marcas o eventos que ya existían y me decían, necesitamos 200 personas. Perfecto, yo hacía 3 llamadas y se llenaba. Entonces también de ahí fue que me empezaron a conocer muchas agencias de publicidad y muchas empresas de restaurantes y del mundo nocturno y de fiestas, y siempre lo tuve como un side job. O sea, yo trabajaba en Heineken,
pero hacía convocatorias de eventos, ¿no? Y entonces ahí fue como los pininos de mi empresa de relaciones públicas. O sea, digamos que eras una influencer fuera de las redes. Justo. O sea, en la ni siquiera práctica. existían, ni siquiera había Facebook. En ¿no? la práctica eras una influencer. De verdad, entonces sí era como una embajadora de las marcas y sí, como una lidercita de que movía gente. Y pues en esa época los únicos que hacían relaciones públicas, ni siquiera los restaurantes, o era corporativo, ¿no? En gobierno o en empresas muy high-end, o en discotecas, ¿no? Entonces, pues luego se peleaban por mí, no, vete con nosotros. Y entonces yo de hecho ganaba mucho más dinero en llevar personas a los eventos y a las discotecas que lo que yo trabajaba de lunes a viernes en Heineken, por ejemplo. ¿Cuánto te pagaban por una noche de antro? Tenía un sueldo fijo, ganaba, eran 15,000 pesos fijos en ese momento, pero me daban el 10% de comisión de cada cuenta que yo metiera. Wow. Había meses que yo me llevaba 60,000 pesos solo de comisiones. ¿Y estamos hablando de qué año? Yo tenía 20 hace 16 años. O sea, ¿te metías 75,000 pesos solo hace 20 años? Sí. Es como ganar Yo ganaba 20 en Heineken, ¿no? De tiempo completo, como ejecutiva de cuenta. Muy aventada también, ¿no? Sí, entonces tenía 2 trabajos. Siempre tuve mi trabajo y relaciones públicas. Ajá. Entonces, así fue como la evolución. Así fue evolucionando. De tu carrera. ¿Cuándo decides ser empresaria y dedicarte a esto? Se juntaron varias cosas. Yo en ese momento era directora de relaciones públicas de un grupo de restaurantes, en el cual yo llegué a este grupo, eran 14 restaurantes, y yo ya estaba un poco cansada de que las relaciones públicas solo fueran en las noches. Entonces, cuando un headhunter me busca y me dice, vas a ser directora de relaciones públicas de este grupo de restaurantes, yo esperé que me iban a enseñar, ¿no? Que alguien me iba a pasar este puesto y que me iban a explicar. Y cuando llegué me dijeron, no, bueno, aquí están las listas de estos medios, pero tú hazlo. Entonces yo dije, ¿cómo me voy a dividir en 14? ¿Cómo voy a hacer para que los 14 tengan lugares? Yo ya tengo muchísimos clientes, pero yo necesito que esto se vea reflejado en un retorno de inversión, porque también vengo de la escuela del ITAM y las relaciones públicas son súper no tangibles, ¿no? Porque al final, si yo te invito a un lugar y tú vienes con 10 amigos y ellos regresan, ¿cómo lo voy a medir? Entonces yo hice un tema de ver el restaurante donde estaba ubicado, qué había alrededor, quiénes eran las empresas de alrededor, buscaba personas que trabajaran en esas empresas. Por medio de un descuento, nosotros podíamos cuantificar cuántas personas venían en ese convenio. Empezaban los influencers, todos los que eran mis amigos del trabajo, o sea, que me reservaban en los restaurantes, empezaron a ganar números en redes sociales. Entonces, pues yo empecé a decirles, déjenme invitarles la cuenta a ellos, pero que digan que están aquí, ¿no? O sea, en pañales, nadie sabía esa parte. Y los dueños de este grupo de restaurantero se sentaron conmigo y me dijeron, oye, María Luisa, me están preguntando mis otros amigos restauranteros, ¿cómo le hacemos? Y queremos poner una agencia contigo. Entonces yo dije, bueno, lo voy a bajar, voy a hacer manuales, voy a hacer como si fueran varias María Luisas en diferentes restaurantes, porque yo solita llevaba 14 lugares, pero si yo ponía un ejecutivo de cuenta cada 3, cada 4, iba a ser mucho más fácil. Entonces yo hice todo el plan pensando que ellos iban a hacer la inversión y yo iba a ser socia y lo íbamos a dirigir juntos. Pero ellos, pues obviamente ellos iban a abrir en Miami, estaban como en otras cosas y se les fue. Y me peleo yo con uno de los dueños de este grupo restaurantero y me corren. Entonces me corren y me liquidan, y con ese dinero me siento a hablar en ese momento con mi tía y le digo, ya no quiero ser empleada porque a mí me gustaba viajar, como hasta actualmente me gusta mucho todavía, y cuando eres empleado pues no tienes esas vacaciones. Y justo me dijo, ¿por qué no emprendes? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Casa tienes, te puedes venir a vivir conmigo y de comer nunca te va a faltar. Yo tenía en esa 26, 27 años y fue cuando dije, pues sí, si es ahora o nunca, no tengo nada que perder, tengo un dinerito de lo que me alcanza para vivir de aquí a 3 meses. Y fue cuando dije, pues es ahorita y lo peor que puede pasar es que me vuelva a emplear, ¿no? Porque gracias a Dios, con la formación que tengo, siempre que iba a una entrevista, me he quedado, ¿no? Entonces dije, pues lo peor que puede pasar es que vuelva a un trabajo de oficina. Y ahí fue cuando dije, pues ya tengo el know-how, ya lo hice todo, voy a buscar el primer cliente. Y mi vecina de toda mi vida era dueña de restaurantes, entonces fui a picharles cómo llevar las relaciones públicas y me contrataron. Y a los 3 meses yo ya tenía 4 clientes y ganaba lo doble que lo que ganaba en esta cadena de restaurantes, y así fue como me aventé. ¡Qué barbaridad! Sí. ¿Qué papel ha jugado en tu entorno personal? Digo, ya estamos hablando que ya tienes esta empresa,
tu maternidad y tu familia, ¿cómo ha jugado en tu carrera? Bueno, la verdad es que mi esposo fue el primero en apoyarme porque yo tenía esta idea y llevaba 3, 4 clientes cuando lo conocí. Y él también es PR nato, ¿no? Entonces, a la hora que vemos para irnos a vivir juntos, pues hicimos cuenta de si no, o sea, no tanto su sueldo como el mío no nos daba como para tener hijos y tener la vida que los dos deseamos, ¿no? Entonces nos sentamos y le dije, ¿por qué no te asocias conmigo? Yo todavía no constituía la empresa como tal. Él ya me ayudaba muchísimo y entonces le dije, a ver, la idea ya está, el know-how ya está. ¿Por qué no nos asociamos? Él es dueño actualmente del 50% de la empresa y los gastos de la casa van a salir de aquí. Entonces fue un apoyo 100%. De todos modos, él siempre fue, él es piloto aparte, él tiene ese sueldo. Yo aparte soy directora de un grupo inmobiliario de marketing. Entonces cada quien tenía ese sueldo y dijimos, bueno, esto ya está en pañales. Si esto crece, de aquí puede salir nuestra empresa. En ese momento todavía no era yo directora del grupo inmobiliario, estaba como directora de Grupo Eco, que actualmente es uno de los grupos, bueno, me asocié con ellos de una empresa, y entonces cada quien tenía su sueldo, pero los gastos de la casa tenían que salir de ahí, entonces era nuestro. Y entonces, obviamente, hoy en día somos socios, tenemos 2 empresas juntos, y pues sin él no sé qué hubiera sido, la verdad, y también encontrar una pareja que me haya apoyado a mi sueño, algo que se me ocurrió a mí que no existe. Hoy en día han habido muchas otras agencias que nos han copiado mucho cómo trabajamos, sobre todo con el tema restaurantero, en el tema de influencers igual, pero fuimos los primeros. Entonces, bueno, mi matrimonio y mi esposo, pues o sea, no existiría si no estuviera con él. Y luego la maternidad, en el momento que nosotros decidimos embarazarnos, pues fue, bueno, a ver, somos dueños de nuestro tiempo al final, por más que los dos tengamos otros trabajos, sí nos alcanza y sí podemos si esto sigue creciendo. Entonces, al final, pues yo no tengo jefes y soy dueña de mi tiempo. Entonces, siempre lo primero en mi vida es mi hijo, pero es súper compatible con poder ser mamá, ¿no? Entonces, digo, yo decidí embarazarme cuando ya económicamente era viable y cuando ya teníamos el número de clientes, y hoy en día, pues, Lucio sale, lo recojo de la escuela, está en la oficina, me lo puedo llevar. Entonces, pues, gracias a Dios, fue súper compatible. Mis 2 bebés, mi empresa y mi hijo. Así es. Entonces, pues, gracias a Dios, todo perfecto. Todo sobre ruedas. Me encanta. Hablando ya de Bla PR Solutions, ¿qué diferencia da tu enfoque a las relaciones públicas respecto a la tradicional? ¿Qué es lo que me decías? Que es algo que nadie más implementa. ¿Cuál es esta Exacto. diferencia? Un PR tradicional es medios, ¿no? O sea, medios de comunicación. Es la persona que tiene esta relación con los periódicos, con las revistas, con los programas de televisión. Eso es como la definición de relaciones públicas en México. Yo, en el tema, relaciones públicas para mí y para mi empresa tiene que ver con gente. Nosotros nos dedicamos a convocar, monitorear y reportar todo lo que tiene que ver con personas, ¿no? Entonces, desde convocar eventos, que es pues obviamente desde que tengo 15 años lo tengo en la sangre, luego el tema de influencers o embajadores de marca, que he ido creciendo con ellos y lo hemos hecho muy bien. Y hay un cuarto servicio que también aportamos, que es el de restaurantes, ¿no? Entonces, tenemos ya marcas muy grandes en el cuales llevamos influencer marketing y embajadores, Alcoleras, Ocesa, Grupo Posadas, que es un grupo hotelero que amo y que cada que trabajo con ellos se me ilumina la cara. O sea, me encanta lo que hago, pero de donde nació fue un grupo restaurantero, de los grupos restauranteros. Hoy en día tenemos más de 20 restaurantes a los cuales no solo le damos el tema de influencer marketing, medios, sí hacemos medios, pero no es nuestro core business. Yo siempre he dicho que zapatero a tus zapatos. Si tú lo que quieres es medios, tienes que agarrarte una agencia de relaciones públicas tradicional, pero les damos clientes potenciales y les damos un retorno de inversión a los restaurantes. Entonces es algo que no tiene ninguna otra agencia. Ok. María Luisa, yo he visto cómo haces convocatorias para eventos masivos. O sea, Fórmula E, el Soundfound, ¿no? ¿Cómo se llama? FanFest. El FanFest de Fórmula 1. ¿Cuál ha sido la mayor cantidad de personas que has colocado, llevado, invitado a un evento? En un solo día, 10,000 personas. 10,000 personas. 10,000 personas. ¿Y en un fin de semana? En un fin de semana, 16,000. Wow.
O sea, viernes, sábado y domingo, en 3 días de evento. de esto estamos hablando, señores, ¿no? 10,000 personas en una ciudad convocada por tu agencia y he sido testigo de lo que estás diciendo, realmente. Me gustaría saber cómo entiendes tú el valor de conectar con el consumidor hoy. Pues mira, al final todas las marcas tienen un mensaje que dar. Nosotros como agencia somos ese vocero y escogemos a los agentes que tienen que hablar y que hagan sentido con la marca y que obviamente se transmita este mensaje. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Entendemos perfectamente bien lo que la marca quiere transmitir y ya tenemos un catálogo inmenso, tanto de personas normales como mega celebridades, y les hacemos una estrategia ad hoc a lo que estén buscando. Entonces, ahí es un poco el tema de consultoría de, a ver, esto es lo que tú quieres transmitir, nosotros te proponemos, ya sea campaña de embajadores, ya sea que vayan y prueben un restaurante o ya sea un comercial de televisión con una super mega celebridad, nosotros tenemos que entender perfectamente el mensaje para ver quién lo va a transmitir y por eso el éxito. ¿Hay alguna marca que nunca tomarías, a la que nunca representarías o algún tipo de producto que dices, a eso nunca le entraría? Pues mira, la verdad es que hoy en día no ha llegado alguien que diga, contigo no trabajaría. Siempre los escuchamos y también somos muy honestos. Por ejemplo, en restaurantes, yo trabajo con ciertas zonas en la ciudad. Si me dicen, oye, es que qué tal que en Querétaro no te podría dar el servicio y es por eso que los he negado. Uh-huh. La verdad, nunca me ha tocado que yo diga, ay, qué terrible marca, no quiero trabajar con ella. Digo, nunca me lo he puesto a pensar, pero sería alguna marca que haya hecho algún fraude o que no vaya con los valores de mi casa, ¿no? O sea, o de mi empresa, que también para mí es mi segunda casa, Claro. solamente así. Claro. ¿Cómo manejas el cambio constante en las tendencias, especialmente en redes sociales, influencers y plataformas digitales? ¿Cómo te adaptas? Pues he ido creciendo con ellos, pero siempre estamos tratando de tomar cursos, de asesorarnos con gente que sepa. Con Meta hemos tomado bastantes cursos o incluso luego en las redes nos sale, ahorita acabamos de tomar uno con una chavita súper inteligente que se llama Marketing con Melissa, ¿no? Que es una chavita de 20 pocos años que estudia en el TEC y que tiene una forma de cómo contar las redes y de... Al final yo trabajo con los influencers, pero no soy una persona que lleve redes sociales como tal, ¿no? Y sí pusimos una empresa de eso, pero nos asesoramos y contratamos a las mejores personas y tratamos de 1 o 2 veces al año tomar cursos o ir a conferencias de expertos. También todo el tiempo, si ves mi feed en redes sociales, es mucho educativo y cuando algo nos interesa, pues tratamos de educarnos, no tanto como una maestría, pero sí pequeños cursos, porque esto va en un paso súper acelerado. O sea, la capacitación y la actualización siempre Así es. Tiene que estar presente. Sí. Como empresaria, ¿cuál ha sido el reto más grande de dirigir tu propia firma de PR? Bueno, el reto más grande y creo que el de muchos ha sido la pandemia. ¿Cómo les fue ahí? Cuéntanos tu experiencia. A ver, en la pandemia yo era directora en Grupo Eco, en una de las empresas de Grupo Eco, el cual era influencers y convocatoria de eventos, los cuales los eventos murieron. Y el otro estaba dirigido en restaurantes. Solo tenía los centros comerciales, los que actualmente soy directora de marketing. Y nos cae la pandemia y pues todos los restaurantes cerraron, ¿no? Entonces ahí fue cuando dijimos, o abrimos y no solo llevamos restaurantes. Y ahí fue cuando empecé a tocar la puerta con marcas, que sí llevaba un poco el tema de influencers con Grupo Eco, pero Grupo Eco se dedicaba al entretenimiento 100%. Entonces también cuando hablé con mis socios fue de, pues pausamos, o sea, nosotros no te podemos seguir pagando como directora y guarda tus contactos y cuando acabe la pandemia regresamos. Y así fue cuando les dije, pues ustedes sus contactos y sus clientes, yo los míos. Hablé con, por ejemplo, Prime Video, que era uno de nuestros clientes, les dije, a ver, ya no estoy con ellos, los puedo llevar con mi agencia y ellos me dijeron, adelante. Gracias a Prime Video y gracias a Pulso Inmobiliario, que fueron los que nos siguieron pagando, fue que pudimos empezar a ver otros horizontes que no solo fuera el grupo restaurantero y de alimentos y bebidas. Y fue cuando empezamos a tocar puertas con otras marcas y nos pudimos expandir y dar estos servicios, ¿no? Entonces, para mí fue un reto porque aparte yo estaba embarazada, ¿no? Yo ya me había embarazado pensando que yo tenía un cierto ingreso y en el momento que esto se muere, pues tuvimos que ver para otros lados y hoy en día lo que más me gusta hacer es llevar marcas, ¿no? Entonces, pues así. Fue un gran viraje, ¿no? Sí. María Luisa, tengo entendido que ya abrieron capítulo España. Así es, llevamos 2 Cuéntanos, lugares en España. ¿Cómo es eso que abres parte de tu agencia en España?
Pues mira, uno de mis mayores clientes y más queridos aquí en México se fue para allá y empezó a abrir, ahorita lleva 2 lugares abiertos y tienen planes de expansiones bastante agresivos. Y ¿Son yo... restaurantes? Sí, es un grupo restaurantero, se llama Grupo Mandala. Y yo todos mis veranos desde chiquita los pasé en España y de hecho mis primos para mí son un gran ejemplo de relaciones públicas. En Argentina y en España, bueno, en todos los países de habla hispana, son los que más desarrollado tienen el PR. Entonces, a la hora de yo hacer mi agencia, habían muchas cosas que me acordaba que o mis primos hacían o los amigos de mis primos hacían. Entonces, para mí siempre fueron un ejemplo a seguir y cuando Grupo Mandala abre allá, levanto la mano y les digo, déjenme intentar. Y me dicen, no, María Luisa, ya tenemos una agencia que sí es internacional y que tiene oficinas allá. Y yo les dije, pero les prometo que ustedes a los españoles no los tienen y yo sí los tengo. Me dijo, no, ¿sabes qué, María Luisa? No tienes oficinas allá, nos vamos a ir a lo seguro. Y la verdad, sí, pues me agüité un poquito y me hablan a la semana que hablen, es que no nos han traído a nadie. Y yo, ¿me dan la oportunidad? O sea, me están diciendo que me dan la oportunidad. Literal, hablé con mis primos allá, les enseñé el know-how y me parece que el primer mes les llevamos como 500 personas a conocer el nuevo restaurante. Wow. Y a ver, también yo fui muy honesto con ellos, ¿no? A ver, los influencers yo los tengo acá, pero los españoles los puedo hacer con ellos allá. Entonces abrimos, gracias ahí con mi primo y su esposa, abrimos la filial de Bla y ya llevamos 2 lugares allá y hay planes a que abran mucho más. Y de hecho, para los españoles, el tema de cómo hacemos relaciones públicas en México hoy en día, no te lo creen, ¿no? Entonces ya ha llamado mucho la atención qué estamos haciendo y de hecho ya tenemos pitches con restaurantes de españoles allá. Muy bien, Sí. rompiendo fronteras. ¿Cuál sería tu sueño? ¿Dónde te gustaría llegar con tu agencia? Pues mira, yo estoy viviendo mi sueño. Con que se mantenga como está, yo sería muy feliz, pero obviamente me encantaría seguir creciendo y también a mí me cuesta un poco el tema de delegar, ¿no? Entonces tengo que crecer un poco más el equipo y empezar a delegar un poquito más para crecerlo un poquito más. Pero yo si me preguntara si yo me quedo como ahorita para siempre, sería muy feliz. Me encanta lo que hago todos los días, me despierto con muchísimas ganas. Entonces, digo, estoy muy contenta, pero creo que todavía da para mucho más y para crecer más. Entonces, también estamos trabajando en el tema de delegar, que a mí me cuesta un poquito y que ya lo he ido aprendiendo paso a paso y poco a poco para poder llevar muchas más marcas y muchos más lugares. Fantástico, María Luisa. Me gustaría en este momento pasar a la última parte de nuestra entrevista, nuestra plática, y es un poquito más personal, basado en el cuestionario Proust. Son algunas preguntas rápidas que revelan tu visión del mundo y de ti misma. Entonces, ¿cuál es tu idea de la felicidad perfecta? Pues la familia, estar con la gente que quiero. ¿Qué virtud aprecias más en una persona? La honestidad, ¿Cuál es tu principal defecto? que no sé delegar. ¿Qué talento te gustaría tener? Paciencia, ¿Qué palabra te describe mejor? trabajadora. ¿Qué personaje histórico o contemporáneo admiras más y por qué? Es que casi todas las personas que admiro son gente que conozco no tan... A ver, O sea, cuéntanos tipo mi abuela, ¿no? Por A ver, ejemplo, ¿no? cuéntanos. Que es una persona que llegó sola a México con una mano delante y una atrás y terminó construyendo una familia divina, hermosa. O sea, yo más bien me fijo en estas personas luchonas que tengo alrededor, mis tías, mi mamá, ¿no? O sea, más que, así que digas, híjole, Bill Gates, me encanta su historia. Pues sí, son personas espectaculares, pero me identifico más con gente más cercana a mi vida. Perfecto. ¿Tienes algún lema de vida? Pues manos a la obra, a trabajar. Eso. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Como una persona luchadora, justa y amorosa. ¿Cuál es tu definición de éxito? Que disfrutes lo que haces. ¿Y cómo ser exitosa y no morir en el intento? Pues aventarte a hacer las cosas. Simplemente tratar de hacer lo mejor que puedas y siempre que tienes algo y que sueñas con algo, normalmente el mundo conspira para que suceda. Qué bonita entrevista, María Luisa. Te doy muchísimas gracias por compartirnos tu historia con honestidad, con fuerza y con una visión que conecta con lo profesional con lo personal. Has logrado construir una marca, una reputación y una red de impacto que deja huella y nos inspiras a seguir buscando el equilibrio entre la estrategia, la pasión y el propósito.
Gracias a ti también por escucharnos. Amigos, esto fue un podcast más de cómo ser exitoso y no morir en el intento para Mundo Ejecutivo Estado de México. No dejes de revisar nuestra revista y nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Acompáñanos en la siguiente emisión y escúchanos a través de Spotify, Apple Music y YouTube. Esta fue una producción de Mundo Ejecutivo Estado de México con información exclusiva del Estado de México.